me dediqué tanto que en 2 años saqué el doctorado, cosa que si yo pienso fue un error, porque como lo tomé demasiado pecho. Entre medio fue el golpe, porque yo estuve de mediados del 62 a mediados del 74 en Estados Unidos. La verdad es que lo estaba pasando bien, estaba bien conceptuado, pero igual tenía una responsabilidad, sentida grande con el país, y por eso volví, porque lo lógico, a mí, la verdad es que las imágenes que yo veía de la Junta de Gobierno en televisión no me daban muchas ganas de volver, pero igual era el país, era mi Chile que me había mandado y tenía que volver, y volví por eso a los 2 años y seguí de profesor en ingeniería. Y ahí participé también en temas no solo de docencia, investigación, sino que política universitaria. O sea, me metí en los temas más complicados. Acuérdense que en la Universidad de Chile había un rector que primero era de la Fuerza Aérea, después le tocó a los militares. Era una situación compleja. Yo participé bastante. Y de hecho, no me acuerdo, un decano, ya lo volvía tanto, que me llama, yo creí que era para echarme. Y me preguntó, ¿y por qué te dedicas tanto a temas políticos? Y yo le dije, decano, es bueno que los alumnos sepan de política. Si la política las sociedades funcionan así. Y se sorprendió, después nos hicimos muy amigos. O sea, les decía a muchas de estas autoridades que era bueno que haya más libertad de pensamiento y que no tenían que asustarse con eso. Bueno, después elegí la universidad y me fui al sector privado. La verdad es que era difícil seguir una carrera académica, por ese tiempo yo me había separado, entonces tampoco era posible que yo me fuera a estudiar, a seguir una carrera académica en Estados Unidos, porque no podía separarme de mis hijas. Entonces, bueno, pasé al sector privado y ahí fui gerente general de Sodimac. Ahí hay una situación. El creador de la cooperativa Sodimac fue don Walter Sommer, el papá de mi señora. De hecho, yo conocí a don Walter antes de ser gerente de Sodimac, antes que compráramos Sodimac, después trabajé en Sodimac y después conocí a la Cecilia con quien me casé. Y ahora mi yerno Sandro es gerente general de Sodimac. Entonces parece que la cosa va de suegro a yerno, el traspaso en Sodimac. Bueno, ahí en Sodimac tuvimos un gran apoyo de los dueños, de don José Luis del Río y don José Luis, que pusieron el capital y se atrevieron a hacer una inversión en el año 82, que era una crisis, prácticamente la peor crisis que ha habido en mucho tiempo. Y a pesar de eso, los dueños estuvieron dispuestos a arriesgar, hicimos la inversión y ahí estábamos puros ingenieros jóvenes en ese tiempo, 85 años. Y la verdad es que lo pasamos bien y hacíamos todo lo que técnicamente nos parecía correcto. O sea, cuánta gente, qué cargo, qué poner dónde, cuál sueldo. En ese momento era tal la crisis que uno podía diseñar las cosas óptimamente, el tema de los incentivos, hay muchas cosas que nosotros diseñábamos de acuerdo a criterios puramente técnicos. Lo que sí recuerdo, que como yo era experto en modelos y programas computacionales para optimizar, uno de mis compañeros de trabajo me dijo que deberíamos hacer un modelo con todo el transporte Sodimac, los camiones, la mercadería, los stocks. Era como el paraíso para hacer un gran modelo. Y yo que era el gerente general de Sodimac le dije, estás loco. Si ni siquiera se sabe cuando sale un camión de la bodega si llega al destino o no. Entonces me parece mucho mejor tener un sistema de llamadas telefónicas o de fax que estaban empezando a ese tiempo para avisar que salió el camión, para que chequeen que el camión llegó al otro lado. O sea, una cosa es dedicarse a los modelos y lo otro es que los modelos tienen que estar al servicio de resolver los problemas y no al revés. No habíamos metido en un lío si nos ponemos a modelar cuando algo está muy desorganizado.
Después, entonces, esos son los temas, yo creo, más interesantes hoy, que Fernando describió bastante bien. Fue un avance muy, muy importante. La verdad es que fue crecer. Cuando vino el terremoto el año 85, me parece, nosotros tomamos el liderazgo de no subir los precios y de abrir muchas oficinas. Porque en el terremoto anterior todos habían subido los precios y el gobierno había tenido que intervenir. Nosotros pensábamos que era mejor nosotros no subir los precios. Porque sí, claro, vendimos mucho más, así que igual ganamos harta plata. En esos años también trabajé mucho en el Colegio de Ingenieros. Fui consejero, el fundador de la especialidad de Ingeniería Industrial, estaba a cargo de la administración del colegio, me tocó también participar en cambiarnos de la calle Bulnes acá, y después fui presidente de la especialidad. Creo que estuve como 10 años haciendo labores en el Colegio de Ingenieros y estoy muy contento de lo que pudimos aportar en ese tiempo. Después, el año 90, tal como dice Fernando, pasé al gobierno. Yo no pensaba entrar al gobierno, pero mi amigo José Pablo Arellano jugaba conmigo 3 veces por semana a squash, y entre set y set me preguntaba, y yo le decía que ni llorando, titubeé, y al poco rato me llama Foxe para ofrecerme el cargo. Así que ahí estuve 17 años en el servicio público. Yo creo que es el que más años tuvo en un cargo de designación presidencial. Me sorprendió, sincero, uno llegaba y todos miraban al director para que dijera qué había que hacer. Yo en realidad no tenía idea, si yo después no sabía nada, del sector público tampoco. Entonces, partir con eso, ir conociendo esa cultura, ir metiendo ingenieros, pero aliándome con los abogados y con la gente de carrera. Yo creo que ahí me sirvió un poco la experiencia sólida, en que ahí había una cultura cooperativa y nosotros rescatamos lo mejor de la cultura cooperativa y fuimos transformándolo hacia una sociedad anónima. Y ahí también hubo un tema cultural que yo creo que lo manejamos bien, aceptando todos los valores, pero al mismo tiempo ir haciendo los cambios para lograr la excelencia. La gente lo único que quería era plata. Quería que echara a los jefes para que los nombrara a ellos. Nadie pensaba en la movilización ni que se podía movilizar. O sea, ese era Ahora, lo importante es que el cambio lo hicimos con los funcionarios. Y son los funcionarios los que cambiaron y después los mismos administrativos que se pusieron después a la cabeza del proceso de movilización. Claro que eso tomó muchos años. Y que fue una experiencia muy bonita y muy emocionante. Ahora, Fernando hablaba de la parte tecnológica, porque esa es la parte que más se ve de la movilización de el sistema. Pero yo diría que la movilización fue mucho más integral. O sea, nosotros nos preocupamos mucho de la corrupción y le dimos muy duro a los corruptos y establecimos sistemas para pillarlos y después para sancionarlos. El tema de las licencias, cuando usaban con licencias, pillamos formas de cómo sancionarlo. En fin, el tema de la reingeniería, el tema, o sea, fue una cosa bastante integral y además preparamos muchos proyectos de ley que después fueron aprobados en el Parlamento que permitieron mejorar la gestión del servicio y en general el sistema tributario chileno. O sea, fue mucho más integral, no fue lo que se ve es lo de Internet, pero fue algo muy completo en todas las áreas. La verdad es que es una empresa bastante eficiente, impuestos internos, logró ser muy eficiente. Internacionalmente, bueno, fui 3 veces presidente del Centro Interamericano de Impuestos, que es la administración más grande. Yo hablaba con el presidente, con el presidente de la administración tributaria de Francia o de Estados Unidos, de Japón. Yo les digo, ¿por qué no lo hacen ustedes? Pero que el político, aquí, que el parlamento, en fin. Pero nosotros lo hicimos. Ahora, ahí me tocó conocer el tema político, entenderme con los ministros,
mandaban y otros pedían y pedían cosas. Pero bueno, nosotros nos mantuvimos en la línea de no aceptar cuoteo político. Todos los que entraban tenían que dar unas pruebas, y eran pruebas objetivas, y entonces cuando los parlamentarios me mandaban gente que quería que entrara, yo los mandaba a que se pusieran en la misma sala y dieran la prueba, si le iba bien o le iba mal. ¿Ah? Entonces yo creo que eso, y también para los ascensos de la gente, lo fue por concurso y no si era de tal o cual partido. De hecho, yo eché a un director regional, que era de la concertación, porque andaba haciendo puesta a puesta en su región. Es complicado tener un director regional y juez interno haciendo puesta a puesta, donde todo el mundo lo conoce. Todo el mundo lo tiene que ser juez interno. En el MOB, yo al principio no entendía por qué me habían nombrado. No había reventado todavía el caso Mosgate. El presidente Lago me dijo, mira, que tú eres eficiente. Y yo nunca pensé que Carlos Cruz fuera poco eficiente, no entendía mucho por qué. Bueno, después entendí. Cuando empezó la coima, la plaza de revisión técnica, les quiero recordar que terminaron como 5 o 6 diputados de la concertación presos. Yo recuerdo al diputado de la concertación, presidente de la Comisión de Transporte y Obras Públicas de la Cámara, que me decía que tenía una serie de denuncias. Y yo le decía, pásenmela, yo se la paso a los tribunales. No, me dice, tú no te vas a atrever a pasarla. Bueno, finalmente me atreví a hacer muchas cosas y ahí me tocó vivir un momento muy difícil, porque empezaron a salir estos escándalos por los diarios y había bastante perplejidad en el gobierno qué hacer. No sabían qué venía después. Entonces a mí me tocó tomar YOLO, y el rumbo es que esta era una oportunidad, había que modernizar el Estado, porque todas estas cosas habían pasado por falta de modernidad del Estado, y que había que colaborar con la justicia, y que todos los que habían cometido alguna irregularidad tenían que asumir las consecuencias. Fue una cosa muy difícil. Piensen que producto de eso terminó preso Carlos Cruz. Esto fue una situación tremendamente difícil con Eduardo Regado, fue presidente de este colegio muchos años. Y claro, se vieron envueltos en el tema, pero nosotros yo había tomado la política de colaborar con la justicia y no encubrir a nadie, y fue duro. Después me enredaron a mí y trataron de meterme a mí como que yo había hecho cosas irregulares. Y fue complicado. Hasta que tuve un careo con uno de los protagonistas de esto. Y que él, frente a la ministra, dijo, no, pero ¿cómo le vamos a contar a Javier todas estas cosas? Si Javier no había aguantado ninguna de estas cosas. Pero fue difícil. En algún momento yo pensé que me podía ir preso. Porque con el sistema antiguo, el juez o la jueza tenían el poder incluso de meter preso. O sea, era el que investigaba y al mismo tiempo el que juzgaba. Bueno, pasó, él se aprovechó eso para modernizar, cambió el país, y nadie se acuerda mucho de cómo fue ese periodo, pero fue un periodo en que dentro del gobierno había mucha inseguridad de qué es lo que hacer. Me tocó a mí yo sé que a mí varios ministros me tenían susto, ¿ah? pero pensé que era lo mejor que podía hacer por el bien del país. Y ahí colaboró mucho Pablo Longueira, ¿cierto? Y varias personas importantes que miraron esto con criterio país, en vez de aprovecharse para pegarle en el suelo, ¿no es cierto?, a los que estaban gobernando en ese momento. Pero curioso, por ejemplo, en la parte de gastos del Ministerio de Obras Públicas hicimos una serie de cambios de transparencia, de que los gastos, en vez de ser cargados los proyectos, fueran en el presupuesto. Bajamos de un año a otro en 70.000 millones de pesos el gasto